La ex de mi marido le dijo que engañé con mi hermanastro afirmando que nuestro bebé no era suyo. Años después nos divorciamos. Él regresa y quiere al bebé, pero no espera las malas noticias. La ex de mi marido le hizo creer que estaba embarazada del hijo de mi hermanastro, por lo que me pidió el divorcio o un aborto, pero después de 10 años, quiere ver a su hijo y tengo malas noticias para él. La ex de mi marido lo manipuló por completo para que creyera que le estaba siendo infiel, pero la cosa se pone mucho peor. Le convenció de que la persona con la que supuestamente lo engañé era mi hermanastro y que estaba embarazada de su hijo. Yo nunca le sería infiel, y mucho menos con mi hermanastro. Él no me creyó, así que terminé dejándolo, pero ahora quiere ver a su hijo. Para referencia y también para mí, porque no voy a usar nombres reales aquí y quiero hacer un seguimiento de los nombres falsos que elijo. Las personas involucradas en esta historia son las siguientes. Yo, Lucía, 35 años. Hugo, mi actual marido, 38. Javier, mi hermanastro. Mateo, mi ex marido. Carla, en la treintena, no sé su edad exacta, es novia de Mateo antes de que nos conociéramos. Intentaré mantener esto lo más claro posible, pero es una mezcla de búsqueda de consejo con ansiedad y desahogo de rabia que no quiero descargar en nadie más. Así que, incluso si solo estás aquí para leer sobre las horribles vidas de extraños y no vas a dejar ningún consejo, siéntete libre de leer. Espero poder hacer justicia al resumir una de las peores épocas de mi vida. Antes de desviarme demasiado con información de fondo, aquí tienes un resumen de la situación actual. Acabo de descubrir que mi exmarido ha estado preguntando por mí después de casi una década de silencio porque quiere vernos a mí y a mi hijo. Puede que no parezca gran cosa escrito en una sola frase, pero espero que a medida que sigas leyendo entiendas por qué esta noticia ha provocado una conmoción emocional. Cuando tenía 24 años, mi mejor amiga y yo nos mudamos a otra comunidad, a la vibrante ciudad de Barcelona, para comenzar nuestra vida adulta. 6 meses después, le ofrecieron el trabajo de sus sueños en nuestra ciudad natal, y por supuesto, la animé a que lo aceptara. Desafortunadamente, eso significó que me quedé sola en una nueva ciudad. 2 semanas después de que ella se fuera, conocí a Mateo. Estaba sola, sin amigos y estresada por mi nuevo trabajo. Él acababa de romper con su novia del instituto, y todo eso se combinó para formar una relación muy intensa. Unas semanas después de conocernos, prácticamente estaba viviendo en mi piso y yo estaba convencida de que era el amor de mi vida. Estaba en su último semestre de la universidad después de cambiar de especialidad varias veces y estaba listo para empezar a trabajar en la empresa de ingeniería de su padre a media hora de Barcelona. Tal vez estaba empezando a ver un futuro en esa ciudad. Mirando hacia atrás ahora, las grietas eran evidentes desde el principio. La retrospectiva es mucho más clara que la prospectiva. Cuando llegó su graduación y su exnovia apareció con su madre, simplemente sonreí, me presenté e intenté dar una buena impresión a su familia. Carla era prácticamente una amiga de la familia, lo cual era de esperar teniendo en cuenta cuánto tiempo habían estado juntos antes de la ruptura, pero era básicamente la clásica chica de al lado. Sus madres eran mejores amigas, así que crecieron juntas y me dijeron que el día que empezaron a salir fue el mejor día de la vida de la madre de Mateo. Aún así, yo era joven, ingenua y estaba enamorada, así que lo aguanté. Me senté a su lado e hice todo lo posible para llevarme bien con su madre. Ella nunca me aceptó del todo, pero nunca dejé de intentarlo. Carla se convirtió en una presencia constante en mi vida a partir de ese momento. Mateo me dijo que le resultaba difícil cortar el contacto con ella porque sus familias eran muy unidas, así que intenté entenderlo. No importaba que se aferrara a su brazo en cada evento o que lo llamara con todos los apodos cariñosos del libro. Volvíamos a nuestro piso, porque rápidamente se convirtió en nuestro hogar compartido, y él me decía que me amaba, y yo le creía. Simplemente no quería herir a su familia cortando a Carla. Es decir, ¿cómo podía quejarme cuando amo a mi propia familia con todo mi corazón? Haría cualquier cosa por ellos, así que podía entender que él quisiera proteger los sentimientos de su madre. 8 meses después de nuestra relación, me propuso matrimonio. Ahora sé que lo hizo el mismo día que se enteró de que Carla tenía un nuevo novio en ese momento. Aunque yo estaba cegada por el amor y felizmente acepté,
a pesar de que no había anillo. Pensé que tenía tantas ganas de proponérmelo que no podía esperar a conseguir uno. Un año después, caminaba por el pasillo, feliz de casarme con él. En aquel entonces, pensé que mi boda con Mateo sería el mejor día de mi vida. No había visto a mi familia en meses, y de repente, todos estaban en la misma habitación celebrándonos a mi marido y a mí. Estaba tan emocionada de ponerme al día con ellos y presentarlos. Hasta ese momento, el único miembro de mi familia que Mateo había conocido era mi hermanastro, que me había visitado unos meses antes. Ni siquiera me importó que Carla apareciera con un vestido blanco o que bailara casi tanto con él como yo. Después, lo excusé pensando que Mateo solo estaba celebrando este día especial con su amiga de toda la vida. Después de todo, yo había bailado con mi mejor amiga y mi hermanastro, las dos personas más cercanas a mí además de Mateo. Eso fue lo que hice durante todo mi matrimonio con él. Ignoré las señales de advertencia y justifiqué sus acciones, especialmente cuando se trataba de Carla. Pero esa debería haber sido una enorme bandera roja. Durante 2 años, puse excusas cada vez que Mateo priorizaba a su exnovia, a la que en privado llamaba obsesiva y loca, entre otros insultos, cuando nadie más podía escuchar. Ignoré cada vez que su madre me comparaba con Carla. Hice la vista gorda cada vez que Carla hacía un comentario sarcástico disfrazado de broma o de consejo útil. Al final, Mateo era todo lo que tenía, ¿verdad? Todas las amistades que había hecho en Barcelona estaban relacionadas con él o con nosotros como pareja y toda conexión familiar que tenía era a través de él. Mi familia vivía en otra comunidad a horas de distancia y Mateo nunca estuvo dispuesto a hacer ese viaje. Él era todo lo que tenía. Entonces, me quedé embarazada. Para aclarar, no hubo abusos ni nada por el estilo. De alguna manera, eso habría sido más fácil de explicar a mi familia y amigos. Lo que finalmente me hizo abrir los ojos y darme cuenta de cuánto influía Carla en su vida fue el hecho de que él realmente creyó que estaba embarazada del hijo de mi hermanastro. Tómate un momento para asimilar lo absurdo que es eso. Mateo pensó genuinamente que el bebé que llevaba no era suyo, sino que lo había engañado con Javier, mi hermanastro. Dado que vivía en otra ciudad, lejos de casa, y nuestra relación antes del matrimonio no había sido tan larga, Javier y Mateo solo se habían conocido una vez antes de la boda, cuando Javier me visitó al principio de la relación. La segunda vez que se vieron fue en nuestra boda. Después de nuestra boda, Carla pasó meses llenando la cabeza de Mateo con mentiras sobre Javier y yo. Todo lo que tenía eran pequeños fragmentos de nuestra relación que veía en las redes sociales, ya que Javier vivía en otra comunidad, pero eso no la detuvo. Luego, cuando viajé sola a Sevilla para ver a mi familia y volví embarazada, eso fue todo lo que necesitó para convencer a Mateo de que le estaba siendo infiel. Naturalmente, lo negué todo. Ninguna de las acusaciones que Mateo creía por culpa de Carla eran ciertas. Javier era prácticamente como un hermano gemelo para mí. La acusación no solo era absurda, sino profundamente ofensiva. Pero a Mateo no le importó. No le importó cuando le ofrecí hacerme una prueba de paternidad. No le importó cuando le mostré informes médicos que indicaban que ya estaba embarazada antes de viajar. Ni siquiera le importó cuando me derrumbé delante de él rogándole que entrara en razón. Fue un duro golpe, pero no podía ignorarlo. Hice las maletas, solicité un traslado en el trabajo y volví a casa, a Sevilla, con mi verdadera familia. Considerando todo, el divorcio fue relativamente sencillo. La madre de Mateo había insistido en firmar un acuerdo prenupcial y la falta de bienes en común hizo que el proceso fuera rápido. Mateo también se negó a cualquier prueba de paternidad, y por lo tanto, firmó un documento que renunciaba a cualquier derecho sobre nuestro hijo no nacido. No había sabido nada de él desde entonces, y ahora me entero de que me está buscando a mí y a nuestro hijo. Mis preocupaciones son las siguientes. Mi actual marido, Hugo, sabe muy poco sobre Mateo o cómo terminó mi relación anterior. Sabe que estuve casada y que no terminó bien, pero eso es todo. Es solo cuestión de tiempo que Mateo encuentre la manera de contactarme. ¿Qué se supone que debo hacer cuando eso suceda? Tal vez no sea tan malo como me lo estoy imaginando y si ese es el caso, no dudes en decírmelo, pero estoy empezando a entrar un poco en pánico.
Este es un capítulo de mi vida que pensé que estaba completamente cerrado y no quiero reabrirlo. Actualización 1. Con la intención de no atraer más atención de la que ya tengo, intentaré ser aún más vaga con los detalles de esta situación y de todas las personas involucradas. Quizás la palabra acosador sea una exageración dado lo que ha pasado hasta ahora, que admito que no ha sido mucho. 2 días después de que una vieja amiga me advirtiera que mi exmarido estaba intentando contactarme, recibí solicitudes de seguimiento en todas mis cuentas de redes sociales. Aunque aún no me ha enviado ningún mensaje, porque no he aceptado ninguna solicitud, me temo que no pasará mucho tiempo antes de que empiecen a llegar. Incluso ha estado viendo mi perfil de LinkedIn, lo cual puedo ver porque la plataforma muestra quién visitó tu perfil. Está claro que me busco deliberadamente. Armé el coraje y hablé con mi marido, Hugo, sobre todo lo que mencioné en mi publicación anterior. Le conté toda la historia sobre mi relación con Mateo, sobre Carla, sobre todo lo que soporté de él y su familia y finalmente sobre su reacción a mi embarazo. Afortunadamente, el hombre con el que estoy casada hoy es 1000 veces mejor que mi ex. Fue comprensivo y me brindó todo su apoyo mientras le contaba esta interminable historia. Cuando terminé, estaba más preocupado por encontrar una manera de consolarme que por el hecho de que nunca se lo había contado antes. Por supuesto, justo en ese momento, las solicitudes de seguimiento se intensificaron. Hablamos sobre qué hacer y decidimos bloquear todas sus cuentas en todas las plataformas donde me encontró, que eran básicamente todas las que tengo. Había estado acosando cada rincón de mi vida en línea. Por suerte, todas mis cuentas son privadas. Pensé que bloquearlo me daría algo de tranquilidad, pero entonces los mensajes empezaron a llegar. Creó cuentas falsas para enviarme mensajes privados en casi todas las plataformas. En ellos, decía que se había equivocado, que quería verme y conocer a su hijo. Todos los mensajes eran diferentes, pero al final decían lo mismo: no iba a dejar de contactarme hasta que le permitiera ver a su hijo. Insistía en que el niño merecía conocer a su verdadero padre y que tener un padre biológico era mejor que tener un padrastro. Afirmó que yo no podía entenderlo porque, según él, siempre había pensado que las relaciones con los parientes políticos eran iguales a las de sangre. Cuanto más lo ignoraba, más largos se volvían sus mensajes, insistiendo en que tenía derecho a ver a su hijo. Escribió que seguiría creando nuevas cuentas y que no podría bloquearlo para siempre. No tengo ninguna duda de que seguirá intentando contactarme. Solo espero que enviar mensajes más largos sea la única forma en que intensifique esta situación. Hugo me ha asegurado que estamos completamente a salvo y que Mateo no hará nada realmente peligroso, pero tengo un mal presentimiento sobre todo esto. Actualización 2. Apareció en casa de mi madre. Mi exmarido, al que no había visto en casi 10 años, apareció en la puerta de mi madre en Sevilla porque yo no estaba respondiendo a sus mensajes. Visito a mi madre todos los sábados sin falta, a menos que surja algo importante. Siempre llevo a mi hijo conmigo, pero desde el viernes por la noche se había quedado a dormir en casa de un amigo. Esta vez, fui sola por la mañana. No noté el coche aparcado al otro lado de la calle ni al hombre sentado en el asiento del conductor. Al menos, no hasta que aparqué en la entrada y salí del coche. Fue entonces cuando él también salió de su coche y caminó hacia mí. Comprensiblemente, me quedé en shock y asustada cuando vi a un hombre de pie a mi lado, pero cuando lo reconocí, el miedo no desapareció. Estaba fuera de la casa de mi madre, un lugar que nunca visitó durante nuestro matrimonio, un lugar al que nunca se molestó en ir. Mi respuesta, ¿qué haces aquí?, fue la misma que en sus mensajes: quería ver a su hijo. Me había rastreado por todo el país, aparentemente encontrando la dirección a través de los registros de envío cuando me mudé, solo porque quería ver a su hijo. El mismo niño al que una vez creyó que no era suyo. No sé si fui estúpida o valiente, pero en ese momento el miedo me abandonó y me invadió la rabia. No me importó que hubiera encontrado la dirección de mi madre. No me importó que estuviéramos en medio de un barrio conocido por sus vecinos entrometidos y no me importó estar sola con él por primera vez desde que terminó nuestro matrimonio. Le grité con todo lo que tenía dentro, echándole en cara cada una de las cosas que había hecho durante nuestra relación. Su única defensa fue que Carla lo había manipulado.
Me dijo que estaba herido y vulnerable y que creyó a su amiga de toda la vida. Aparentemente, todo esto comenzó cuando Carla casi se casa hace unos meses y finalmente le confesó que había estado mintiendo todo el tiempo. En el momento en que Mateo se enteró de que yo había estado embarazada de su hijo, comenzó a buscarme. Afortunadamente, ninguno de nuestros amigos en común le dio mi número, por lo que recurrió a encontrarme en línea, y cuando lo bloqueé en todas partes, no tuvo más remedio que encontrarme en persona. Dijo que estaba desesperado por ver a su hijo, pero yo tenía malas noticias para él. No tenía un hijo. El estrés de sus acusaciones, el divorcio y la mudanza a otra comunidad se acumularon, y solo unos meses después de que nos separamos, perdí al bebé. El niño al que había renunciado nunca llegó a nacer. Mateo no tiene un hijo. Mi hijo, Leo, es el hijastro de Hugo y mío, a quien adopté como propio. Tiene el mismo pelo rojo que yo y una personalidad igual de intensa porque Mateo tenía razón en una cosa. Para mí, las relaciones con los parientes políticos son tan valiosas como las de sangre. Yo tengo un hijo, pero Mateo no. Para entonces, había estado gritando tan fuerte y durante tanto tiempo que mi madre y mi padrastro salieron de la casa junto con varios vecinos curiosos. No sé si fue la audiencia o la SOC, pero cuando mi padrastro le dijo a Mateo que era mejor que se fue sin discutir. Tal vez debería haberle contado todo esto desde el principio en lugar de bloquearlo e ignorar sus mensajes, pero ¿cómo iba a saber que aparecería aquí? Solo espero que ahora que sabe la verdad, regrese a su vida lejos de mí y de mi familia. Actualización 3. Lógicamente, debería haberme dado cuenta de que no sería tan fácil deshacerse de Mateo, no después de que me siguiera por todo el país desesperado por ver a un hijo que no existe. Para ser honesta, cuando lo llamé acosador en las actualizaciones anteriores, parte de mí estaba bromeando, tratando de sentirme mejor con su repentina reaparición en mi vida. Sí, había seguido todos mis movimientos en las redes sociales donde tenía una cuenta, pero hay una gran diferencia entre ser un observador pasivo y convertirse en un acosador activo. Aparentemente, Mateo estaba más que dispuesto a dar ese salto. No sé por qué pensé que me creería cuando le dije que Leo no era su hijo. Para ser clara, no lo es. Leo ni siquiera tiene una conexión biológica conmigo más allá de mi matrimonio con su padre y mi adopción de él. No compartimos sangre. La coincidencia de que ambos tengamos el mismo pelo rojo fue algo que Hugo y yo llamamos destino cuando decidí adoptar a Leo como mío. Sin embargo, esperar que Mateo me creyera cuando la principal razón de nuestro divorcio fue precisamente que se negó a creerme fue una tontería por mi parte. Honestamente, no sé exactamente qué esperaba de él. Tal vez pensé que simplemente aceptaría lo que le dije y desaparecería para siempre, que nunca tendría que volver a verlo. Después de ese día en casa de mi madre, empecé a notar su coche por todas partes. Al principio, pensé que estaba aparcado cerca de mi calle, pero solo fue por un momento, así que supuse que estaba siendo paranoica. La segunda vez que creí ver su coche, se lo mencioné a Hugo. A partir de ese momento, ambos empezamos a estar más vigilantes. Efectivamente, su coche seguía apareciendo. Cada vez que lo notábamos, aceleraba antes de que pudiéramos hacer algo. 2 semanas de eso fueron suficientes para que fuéramos a la policía. Habíamos tomado algunas fotos de su coche en diferentes lugares, principalmente cerca de la casa de mi madre y la nuestra. Pensé, seguramente la policía tomaría en serio el hecho de que mi exmarido, que estaba convencido de que mi hijo era suyo, nos estaba vigilando y siguiendo. Seguramente tomarían alguna medida. Apparently no. Aunque lo que presentamos podía parecer sospechoso, la policía nos dijo que no podían arrestar a alguien solo por estar cerca de nosotros. No teníamos pruebas de que tuviera intención de hacernos daño y no había hecho nada directamente en nuestra contra, así que estamos solos en todo esto. Actualización 4. Me alegra informar que mi exmarido ya no será un problema para mí ni para mi familia. Después de hacer todo lo posible para convencer a la policía de que tomara medidas preventivas sin éxito, finalmente logramos presentar las pruebas necesarias para que fuera arrestado. Como mencioné en mi actualización anterior, Mateo había estado merodeando cerca del colegio de Leo. La conclusión era clara, quería llevarse al niño que creía que era suyo sin importar lo que yo quisiera. Obviamente, ni Hugo ni yo íbamos a permitirlo.
Afortunadamente, nuestra vecina, que era profesora en el colegio de Leo, compartía nuestra preocupación. Fue gracias a ella que logramos adelantarnos a los acontecimientos. Sabíamos que, eventualmente, Mateo intentaría algo. Solo teníamos que esperar. Mientras tanto, informamos al personal del colegio sobre lo que estaba sucediendo. Dejamos claro a todos en la oficina que Leo no debía salir del colegio con nadie, excepto nuestra vecina, Hugo o yo. Y unos días después, sucedió. En medio del día, Mateo entró en la oficina del colegio diciendo que estaba allí para recoger a Leo de mi parte porque había habido una emergencia con su abuela. Incluso mencionó el nombre de mi madre, probablemente pensando que eso lo haría más creíble. Cuando el personal le dijo que tendrían que llamarme antes de entregarle a Leo, él insistió en que yo estaba ocupada con la emergencia y no podía ser molestada. Cuando no pudo convencerlos, fingió que me llamaría él mismo y salió del edificio con esa excusa. Por supuesto, nunca llamó. En su lugar, se sentó en su coche fuera del colegio esperando. Sin embargo, el colegio me llamó inmediatamente para informarme de todo lo que había sucedido, tal como habíamos planeado. También grabaron toda la interacción en video. Al final del día escolar, liberaron a los estudiantes como de costumbre, pero mantuvieron a Leo en su clase con mi vecina. Fue entonces cuando la policía, con el video en mano, llegó para arrestar a Mateo mientras estaba en su coche. Dentro del coche, la policía encontró 2 billetes de avión a Barcelona, su comunidad natal, junto con sedantes de alta potencia. Creen que su plan era usar esa medicación en Leo para llevárselo. Mateo fue arrestado y permanecerá bajo custodia hasta su juicio, donde enfrentará cargos por conspiración para cometer secuestro, poner en peligro a un menor y cualquier otro cargo que puedan agregar. Finalmente, nuestra pesadilla ha terminado. Actualización 5. Han pasado meses desde mi última actualización. Mateo está en prisión. No voy a detallar todos los cargos exactos en su contra porque no quiero que nadie pueda descubrir su nombre real y rastrearme a través de esto, pero puedo decir que estará en prisión durante varios años. Aunque preferiría que se quedara allí para siempre. Los cargos incluyen los que mencioné en la publicación anterior junto con algunos adicionales. De alguna manera, se salió con la suya en algunos cargos, lo cual no tiene sentido para mí, pero mientras esté tras las rejas, no me importa. Intentó justificar los sedantes diciendo que eran suyos, lo cual era cierto porque tenía receta. Los había estado tomando después de que se enteró de la verdad. Aún así, los billetes de avión y todo el plan eran tan inquietantes que podría haber pensado en usarlos. Además de eso, ahora tenemos órdenes de alejamiento contra él para Hugo, Leo y yo. Nunca podrá acercarse al colegio de Leo sin ser arrestado. Durante el juicio, se realizó una prueba de paternidad oficial que demostró de una vez por todas que Leo es hijo de Hugo. Mis registros médicos también se presentaron con mi consentimiento, confirmando que tuve un aborto espontáneo unos meses después de mi separación de Mateo, hace todos esos años. Mateo hizo todo esto para terminar en prisión por absolutamente nada. ¿Y sabes cuál es la guinda del pastel? Carla. Se presentó en el juicio y montó una gran escena pretendiendo estar devastada porque Mateo iba a ir a la cárcel. Poco después, su marido la dejó públicamente. Aparentemente, ella había estado publicando constantemente en las redes sociales en apoyo de él. En su última publicación, su marido comentó que era libre de ir a apoyarlo a la cárcel ya que se negaba a dejar de hablar de él. Algunos amigos de Barcelona me han dicho que su divorcio ya está en proceso. Por supuesto, he bloqueado a Carla y a todos los conocidos de Mateo en todas las plataformas que se me ocurrieron. He cortado cualquier posibilidad de volver a encontrarme con ellos. Actualización 6. Carla y Mateo estaban juntos, lo que mucha gente sospechaba en los comentarios y no voy a negar que yo también. Por eso ella casi termina divorciándose. No sé si su relación comenzó mientras Mateo y yo todavía estábamos casados, antes de que nos casáramos o después de nuestra separación, pero lo que está claro es que ella siempre había querido volver con él. La buena noticia para ella es que ahora podrá disfrutar de visitas conyugales en prisión y no tendrá que esconderse de su marido mientras hace sus cosas con Mateo. Obviamente, no será tan glamuroso como hacerlo en un hotel elegante, pero no todo en la vida es perfecto.
¿verdad? Lo más gracioso es que me enteré de todo esto porque Carla se puso en contacto conmigo por correo electrónico. Sí, tuvo la audacia de enviarme un mensaje lleno de insultos y comentarios hirientes, como te puedes imaginar. Básicamente, intentó restregarme que ella había ganado porque al final, gracias a las mentiras que le metió en la cabeza a Mateo, terminó con él. Estuve muy tentada de responder y decirle que no debería sentirse tan orgullosa porque todo lo que consiguió fue un patético perdedor, pero la verdad es que quería ser la persona más madura en esta situación. Eso es mentira. Le dije a ella y, por supuesto, después de enviarle mi respuesta, la bloqueé. Me imaginé que debe haber enviado más correos electrónicos llenos de cosas inapropiadas, pero por suerte para mí, nadie los leerá. ¡Qué tragedia! ¿Verdad? De todos modos, aunque podría haber tomado el camino más correcto, al final no pude resistirme a tener esa última palabra. A veces, ser un poco inmaduro es la mejor terapia. Actualización 7. Acabo de enterarme de algo que estoy segura de que los dejará a todos sin palabras y no podía esperar a llegar a casa para escribirlo aquí. Mateo ha sido golpeado en prisión. No se preocupen si alguno de ustedes siente lástima por esa alma gentil. Está fuera de peligro, pero por lo que me han dicho, en prisión no ven con buenos ojos a los hombres que intentan secuestrar niños, por lo que recibió una bienvenida especial para dejar claro lo que piensan de alguien como él. No importa cuánto haya intentado Mateo hacerse la víctima todo este tiempo, las reglas dentro de la prisión son muy diferentes. Allí, sus intentos de manipulación y su actitud de superioridad no significan nada y parece que lo ha aprendido por las malas. Corazón roto, espero que esto sea lo último que escuchemos de él.